Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia y hoy venimos con un tema muy especial y de gran importancia que es la memoria y la epilepsia. Y para este tema hemos invitado a un profesional que lo vamos a presentar, el doctor Daniel Giraldo Londoño. Doctor, bienvenido. Bueno, no sé qué pasó, si se cayó se salió. Bueno, mientras él va volviendo en sí, le vamos a ayudar aquí, vamos a comentarle, ¿cierto? Vamos a comentar que, bueno, ahí volvió doctor. Qué pena, me Bienvenido salí a al nuestro tratar de programa. compartir el enlace. Sí, Muchas bienvenido gracias. a nuestro programa. Bueno, Ahora estaba sí. comentándoles pues a toda la audiencia que hoy vamos a trabajar un tema muy especial que es la memoria y la epilepsia, ¿cierto? El doctor Daniel Giraldo Londoño es psicólogo cognitivo y es máster en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura y hoy pues como nos va a contar y vamos a entender, ¿cierto?, qué es la memoria, cómo funciona y a su vez la relación con la epilepsia y como todo este tema, ¿cierto? Entonces yo creo que empecemos por lo básico, ¿cierto? ¿Qué es la memoria? Ok, la memoria. Esta es una función cognitiva que es bastante compleja e interesante a la vez. Sí, gracias a ella nosotros podemos almacenar nuevos recuerdos a través de tres procesos que conocemos como codificación, almacenamiento y evocación. ¿Sí? En la codificación uno busca ciertas estrategias para poder pasar la información que queda en la memoria a corto plazo, pasarla a la memoria a largo plazo. Entre mejor esté trabajada la memoria operativa que se relaciona con la codificación, mejor será este proceso. Del almacenamiento, pues, la información que hay en la memoria a largo plazo. Y si al momento de evocar se están presentando dificultades, es decir, la persona empieza a confundir la información, a mezclarla o a dar información que nunca se le dio o nunca se le dijo, podríamos estar sospechando de unos fenómenos patológicos que en el transcurso de esta charla pues iremos hablando sobre ellos. La memoria se divide en diferentes partes. Tenemos la memoria visual y la memoria verbal. La que más preocupa en consulta suele ser la memoria verbal. Esta a la vez se divide en memoria semántica y memoria episódica. Si nosotros vemos la memoria semántica, la podremos relacionar con los conceptos, con los hechos, como con la parte académica, con lo que uno estudia, con la terminología como tal, o por decirlo de alguna manera, lo que está sucediendo en estos momentos, tratar de recordar cada uno de estos términos técnicos que les estoy mencionando. Todo eso queda almacenado en la memoria semántica, mientras que la memoria episódica es recordar esos eventos, esos acontecimientos, tener almacenado que, digamos, en un espacio como el de hoy, estuvimos en una presentación hablando sobre estos temas. Sí, la memoria, eso hace parte pues, de la memoria verbal, también conocida como memoria explícita o memoria declarativa, pero para que se entienda mejor, pues llamémosla memoria verbal. Doctor, ¿qué es la memoria a corto plazo? Expliquemos qué es ese tipo de memoria. Bueno, la memoria a corto plazo se diferencia eh, de la memoria inmediata. ¿Sí? A ver, yo pongo un ejemplo. Digamos que uno está por ahí por la calle y de pronto está buscando una dirección y no la recuerda o no la tiene así con exactitud. De pronto uno llama a alguien o alguien se la da y si uno no tiene cómo anotarla, uno tiene que tratar de memorizarla. Si uno no tiene bien entrenada la memoria a corto plazo, entonces toca basarse de la memoria inmediata. Y si la memoria a corto plazo, como digo, está regular, la memoria inmediata, pues obviamente va a fallar. O también podría conocerse como el span atencional, así se le conoce en neuropsicología, como la capacidad que tiene el cerebro para registrar cierta cantidad de datos, o números, o letras, palabras, o información. Hay personas que tienen la capacidad de, pero lo normal sería entre, digamos, 5
entre 5 y 9 unidades de información, de lo que sea, de la información que sea. Entonces, eso de la memoria inmediata pasaría a la memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo, ahí jugaría un papel muy importante lo que conocemos como la memoria operativa o memoria de trabajo. Sí, y la memoria de trabajo es la que nos permite a nosotros manipular dicha información para codificarla y organizarla. Y entre mejor esté entrenada esta memoria, es decir, entre más experiencia tenga uno para codificar esta información, pues más fácil será pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. ¿Correcto? Ok. Doctor, en un niño o en un adulto, ¿cómo opera la memoria? O sea, ¿opera igual? ¿Qué diferencias hay? Para ir Claro. explicando. Sí, mira, pues sí tienen sus diferencias, porque es que también depende mucho de la edad y Ok. del desarrollo de una estructura cerebral conocida como el hipocampo que tenemos acá en los lóbulos temporales. Sí, entre más desarrollado esté el hipocampo y más entrenado esté, pues mejor será el proceso de aprendizaje de cada persona. En los niños, si uno busca estudios académicos, dirán que los primeros recuerdos empiezan a partir de los 2 a 4 años. Incluso hay personas que pueden relatar que recuerdan cosas desde los primeros, desde el primer año de vida o desde antes. Eso ya depende pues de cada quien, ¿sí? Y en el adulto, ya si es una persona que está llegando a los 40, 45 o 60, 65 años, pues de ahí sí depende de muchos factores cómo está funcionando su memoria como tal. Pero lo que sí he visto es que a medida que va pasando el tiempo, muchas personas van descuidando lo que son sus funciones cognitivas, especialmente la memoria verbal, lo que hace que hayan más quejas a partir de los 40, 44 años de edad. Sí, mientras que en el caso de los niños, pues ellos, como están en un proceso de desarrollo cerebral, el aprendizaje es mucho más fácil, mucho más rápido. Es decir, que si ya nuestra memoria, por ejemplo, empieza a fallar, ¿cierto? Ya nuestra capacidad de aprendizaje no es igual. No es igual, pero se puede volver a recuperar o incluso mejorar, pero depende de muchos factores, no de tomarse unas vitaminas o algún producto raro que les hayan vendido u ofrecido por ahí. Eso sí es algo que hay que tener muy presente. Y en el caso de los niños, pues si están en una edad temprana, digamos en la primera infancia que va de los 0 a los 6 años, o la segunda infancia de los 6 7 a los 12 años, sí sería importante que no pierdan la costumbre de estar entrenando la memoria, es decir, de estar aprendiendo nueva información. Sí, La memoria es como un músculo, ¿no? Pues sí, correcto. Dame un segundo. sí, tranquilo. La memoria, pues, no es un músculo, pero se comporta como si lo fuera. Sí. Entonces, lo que dice, sí, la memoria es como un músculo. El problema es que la gente, la mayoría de las personas no saben cómo se entrena la memoria. Digamos, normalmente las personas piensan que con hacer una sopa de letras o hacer un sudoku ya están mejorando su capacidad cognitiva, cosa pues que no es cierto, porque ninguno de estos ejercicios sirve para entrenar la memoria. Se requieren actividades que realmente requieran esfuerzo cognitivo y normalmente esas actividades le generan como cierto tipo de pereza a la persona como que no quiere pensar o está sustituyendo la memoria por otras cosas como la agenda, los aparatos electrónicos, el celular, los Sí, porque por papelitos. ejemplo, antes o anteriormente, uno, digamos que se aprendía mucho los números telefónicos, ¿cierto? Como que, y ahora el celular de alguna manera como que ha reemplazado eso. Entonces ya uno es, ay, ¿el teléfono de quién? Y uno tiene que ir al celular porque realmente ya eso no se usa tanto, ¿cierto? Como antes. Entonces también la tecnología es buena, pero de alguna manera eh, ya no esforzamos mucho como la memoria para hacer ciertas cosas. Los teléfonos antes uno se sabía casi que todos los teléfonos de los tíos o de la familia de memoria, ya es complejo. Correcto, es muy cierto eso que dices. Eso hace que con el tiempo el hipocampo empiece a perder fuerza y se empiece como a resentir, como a desplazarse o a encogerse, porque no lo están utilizando, se va apagando, ¿sí?
Y aún más si hay de base algunos trastornos emocionales que afectan directamente este funcionamiento en la memoria. ¿Cómo saber o cuáles son los signos mm, que, o sea, que nosotros podamos decir es la memoria me está fallando, o sea, o tengo ya problemas como con que se me están olvidando? ¿Cuáles serían esos signos de alarma? Ok, mira, sí, la memoria es algo curiosa porque es que incluso constantemente le está recordando a la persona que está fallando. Sí, es decir, la persona dice, uy, hay algo que no está bien, o porque no recuerdo esta palabra, o porque no recuerdo lo que hice hace un momento, porque me está pasando esto con mayor frecuencia. Y ya se vuelve alarmante cuando en la casa se está volviendo un problema o con las amistades. Digamos, Ujú. está bien que a uno le digan una que otra vez, ve, ya me dijiste eso, pues bueno, que pase muy ocasionalmente, pero si está pasando muy frecuente, casi todas las semanas o prácticamente todos los días, y la persona está haciendo la misma pregunta y el mismo comentario, ahí sí habría que preocuparse. Y bueno, aunque mm, tampoco preocuparse si tienen 40 años aproximadamente, porque todavía hay mucho por hacer. Sí, ya lo maluco es cuando la persona deja que estos síntomas avancen hasta llegar prácticamente a la tercera edad y decide consultar ya cuando en la casa no se soportan los problemas que hay. Eso sí es bastante preocupante cuando dejan avanzar mucho los síntomas. Y por otro lado, también cuando se presentan fenómenos patológicos, como lo que hablábamos al principio, cuando la persona empieza a confundir la información, a decir palabras que nunca se le dijeron, a tratar de recordar eventos y llenar las lagunas mentales con información que no es cierta. Algunos dirán, ah, eso es como un chisme, y pues la persona no lo hace intencional. El que crea un chisme sí lo hace con toda la intención de hacerle daño a alguien. Sí, Bueno, sí, sí, por ahí vamos bien. Digamos que en quienes es más notorio que haya esa pérdida de memoria, pues nosotros sabemos que hay hombres y mujeres, ¿cierto? Pero en qué género, sexo, es más notorio la pérdida de memoria, en mujeres o hombres, o eso no tiene nada que ver. no, el género no tendría mucho que ver, aunque se sabe que, digamos, el cerebro femenino tiene ciertas capacidades, sobre todo en procesos atencionales o para hacer varias actividades a la vez. Sí, aunque ese tema de la memoria o esa pregunta específicamente se responde de acuerdo a diversos factores que están influyendo en él. Si es una persona que tiene un alto nivel de escolaridad, una persona que hace ejercicio constantemente, que se alimenta bien, que duerme y descansa tan siquiera 7, 8 horas al día, que no tiene antecedentes emocionales, traumas de cráneo o alguna enfermedad neurológica, pues obviamente se esperaría que su desempeño neurológico sea mucho mejor que el de una persona que tiene todo lo contrario, es decir, un bajo nivel de escolaridad y todas estas cosas. ¿En cuáles edades es como más prominente, donde ya empiezan como a perderse la memoria, que uno diga casi siempre son estos rangos de edades, o eso es diferente para cada género? Lo que se llama el deterioro cognitivo, que es como la Ujú. primera señal de alerta que está fallando la memoria de manera significativa. Se da aproximadamente a los 40, 44 años, cuando la persona empieza a decir, voy a tratar de nombrar alguna palabra o recordar un sitio y no lo recuerda, entonces se queda con la palabra ahí en la punta de la lengua. A eso se le conoce como una anomia. ¿Sí? La Ok. persona dice, ¿cómo es que se llama este sitio Mm, donde fuimos? Y eso empieza a molestar y se vuelve más incómodo si se hace cada vez más frecuente. O claro. si la persona empieza a presentar dificultades como pues, síntomas que mencionan en consulta. Digamos, es que no recuerdo si me tomé o no la pastilla, si hice esta actividad o no la hice, o estoy hablando de un tema y de un momento a otro me perdí y al tratar de recordar, no, se me va la información, ¿sí? O cuando hay dificultades en la casa que la persona dice, uy, yo guardé esto en tal parte, alguien lo puso en otro sitio y es que la persona
cogió esos objetos y los puso en otro lugar, pero no los recuerda. Ahí es cuando claro. habría que preocuparse, pero para poder diagnosticar este trastorno, este deterioro cognitivo leve, pues siempre es necesario hacerse una evaluación neuropsicológica, porque es de la única manera en donde se puede tener unos datos más precisos. Si durante la evaluación la persona saca puntajes que no corresponden con su edad o nivel de escolaridad, pues ahí sí habría que preocuparse. Pero si los puntajes son acordes a su edad y nivel de escolaridad, estaría bien. La memoria está dentro del rango normal, pero aún así no podría bajar la guardia. Sí, Bueno, doctor, pues muchos digamos que de las personas que siguen este programa son pacientes con epilepsia o papás, cuidadores que tienen un paciente con epilepsia. Entonces, allí queremos saber cuál es la relación que tiene, ¿cierto?, la epilepsia con la memoria, ¿cierto? Porque muchos van mirando que esta se va afectando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede afectarse? Allí, pues, somos conscientes que tomamos muchos medicamentos, ¿cierto? Unos más que otros. Entonces, que hay unas crisis que se generan en nuestro cerebro. Entonces, quisiéramos saber cómo eso. ok, ya entrando un poco más al tema de la convulsión, la epilepsia como tal. Pues me imagino que ya muchos de ustedes saben qué es una epilepsia, que es una como recurrencia de convulsiones, y que la convulsión suele ser aislada. Pero dependiendo de cómo es el desempeño de la memoria con base a un diagnóstico de epilepsia, eso depende. Sí, de la localización del foco epiléptico, si es una epilepsia focal o si es una epilepsia generalizada, y si es una epilepsia focal, si es parcial o si es compleja, si hay pérdida de conciencia o la persona logra relatar sus síntomas y decir qué es lo que le está pasando, o simplemente presenta unos automatismos motores que no afectan significativamente su desempeño, o si es una epilepsia generalizada que ya incluye toda la parte del cuerpo que presenta convulsiones fuertes, tónico-clónicas. Ahí sí habría un mayor compromiso de la memoria, pero también tendríamos que tener presente que eh, no se puede esperar a que el medicamento eh, mejore o sane esos síntomas, esas crisis convulsivas. Eso depende más bien de la disciplina del paciente y qué tan juicioso es con lo que tiene que hacer día a día. Pues, es decir, si está haciéndole caso al neurólogo cuando le dice, usted tiene que dormir bien, trate de no trasnochar, evite problemas o discusiones familiares o evite síntomas relacionados con un trastorno del estado de ánimo, algo que le genere mucho estrés, trate de alimentarse adecuadamente, que el tema pues, de la alimentación es fundamental, así como el tema del ejercicio físico, un ejercicio cardiovascular moderado pero controlado, eso sí, siendo también supervisado, pero que esté haciendo estas actividades, que no esté, digamos, mirando la pantalla del celular o del televisor con las luces apagadas, eh, haciendo actividades que no debería, como digamos, consumir licor o de pronto, si se van un poco más allá, sustancias psicoactivas, que no incluyan estas cosas que muchos saben que son perjudiciales, pero que aún así las siguen haciendo, porque dicen, no, yo ya llevo tantos días sin presentar esto, me voy a tomar una cervecita, o voy a consumir esto, o voy a comer esto, o voy a dejar de hacer esto, y eso no. Entonces, sí, respondiéndote la pregunta, depende del tipo de crisis, la frecuencia y todos estos factores que se están haciendo. Sí, Sí, pero entonces en general, por ejemplo, unas crisis, una persona que tenga una epilepsia refractaria, que es la que obviamente, pues las crisis sí son fuertes. desafortunadamente son muy fuertes y son muy seguidas, ese nivel de crisis genera un deterioro en la memoria y un deterioro pues cognitivo. Sí, los estudios indican que es tanto las crisis epilépticas, incluso como los medicamentos, afectan el desempeño cognitivo y
Yo sé que es como poner al paciente entre la espada y la pared, pero en casos como estos toca hacerle caso al neurólogo y seguir las indicaciones que él le da, tomarse los medicamentos todos los días en el mismo horario. Uno también encuentra errores de los pacientes en consulta cuando uno les pregunta qué clase de medicamentos están tomando y ellos ni siquiera conocen el nombre de los medicamentos ni la dosis. Y en muchas ocasiones simplemente dicen, no, yo ese medicamento solamente lo tomo cuando tengo los síntomas y eso no funciona así. O en otros casos, por estar en el sistema de salud que les están cambiando constantemente de neurólogo, se les olvida mencionar que estuvieron con un neurólogo anterior que les mandó unos medicamentos y al ir con el neurólogo nuevo, este les manda otros medicamentos y empiezan a mezclarlo y eso hace que no funcione. Pero si la persona es juiciosa, le hace caso al neurólogo, se toma los medicamentos a la hora que el neurólogo le dice, hace ejercicio, se alimenta bien, evita los productos procesados que son en alto contenido de azúcar o empieza a identificar alimentos que son como que agreden su sistema nervioso, que son fuertes para ellos, eh, ahí sí se podría disminuir considerablemente la frecuencia de las crisis. Yo he tenido en consulta pacientes que me han dicho, no, doctor, vea, yo soy alérgico al gluten y desde que dejé el gluten, ya, las crisis me disminuyeron. Tanto los pacientes con epilepsia como los pacientes con migraña. Dicen, no, es que yo no puedo comer eh, harina, no puedo comer dulces, no puedo comer carbohidratos refinados, incluso he mencionado hasta el arroz. Se vuelven con una dieta muy estricta y son pacientes pues, que se les nota las ganas de querer cambiar, así como los pacientes que tienen migraña, unas fuertes crisis de migraña. Bueno, no con esto quiero decir que el gluten sea malo para todos los casos. Estamos en un área en donde las ciencias no es que sean del todo exactas. Hay personas que les caen bien y hay otras en que no. Por eso queda tan difícil entregar una dieta a todas las personas como tal. Como también he conocido casos de personas que dicen, yo no puedo ver un banano o leer un banano porque eso me alborota la migraña. Al principio me parecía gracioso, pero ya al ver varias personas que dicen eso, uno dice, bueno, está bien, pues si usted se siente mal al consumir eso, no lo haga. Son Sí. casos muy particulares. Sí, Doctor, hay algo que se llama la memotecnia. sí. Eh, ¿Qué es la memotecnia? Expliquémosle un poquito al público qué es. La mnemotecnia son técnicas de aprendizaje, de memorización. Yo solamente conozco dos tipos, uno que se llama el código alfanumérico y otro que son casilleros mentales, pero no sé si existan otros adicionales. Pero al estudiarlos así globalmente, estos únicamente se centran en un tipo de memoria que viene a ser la memoria semántica, es decir, lograr aprender un buen número de palabras en un solo ensayo. Las personas que trabajan la mnemotecnia, por ejemplo, pueden lograr aprenderse 100 palabras en 2 o 3 minutos, sin tanto esfuerzo, algo que le costaría a una persona normal, común y corriente, que no tiene la memoria entrenada. Pero no se puede descuidar la memoria episódica y mucho menos la memoria operativa. Es decir, sí sería bueno que si van a trabajar la memoria como tal, sea asesorados por un profesional en neuropsicología o que tenga experiencia con estos temas, que sepa cuáles son los ejercicios adecuados para entrenar la memoria. El doctor, por ejemplo, en los casos de niños pues, que no solamente tienen epilepsia, sino que tienen autismo y otros trastornos, por así decirlo, ¿cierto? Pues obviamente ese tema del aprendizaje para ellos a veces es más complejo, ¿cierto? Y obviamente para los padres también, porque pues están en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué hacer para de pronto, o sea, qué herramientas o cómo ayudar a que la memoria de este chico pues mejore, ¿cierto? Y de las personas que aún no sabemos si vamos a sufrir de la memoria, ¿qué hacer para mejorar la memoria? Ok, correcto. Mira,
La formación que yo tengo me permite evaluar tanto niños como adultos y es curioso porque la mayoría de los pacientes que van o son muy niños o son muy adultos y uno aprende mucho de los dos. En el caso de los adultos, la queja principal es la memoria. Doctor, se me están olvidando las cosas y sobre todo la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo suele estar más conservada, o al menos así lo admiten los mismos pacientes y lo confirman los familiares. En el caso de los niños, es extraño encontrar a un niño que esté presentando dificultades en la memoria, pero uno los identifica es cuando los papás dicen, pero ¿cómo es posible si él estudió ese tema ayer y al día siguiente ya no lo recuerda? Puede pasar con las tablas de multiplicar, que es algo frecuente, o con algunos términos técnicos académicos. Eso hace que el papá o la mamá pierdan con facilidad la paciencia y es ahí cuando uno recomienda que sea un profesional el que se encargue de entrenarlos. ¿Sí? Entonces, para entrenar la memoria, pues basémonos en lo más básico. La memoria nos permite a nosotros aprender. Hay dos formas de entrenarla y de mejorarla. Una, alimentándola bien. O como dije en la presentación anterior, en el taller de memoria que hace poco hice, como hace 15 días, ¿sí? Que lo voy a volver a repetir dentro de un mes, si Dios quiere, por si están interesados. Que en esa presentación puse la imagen de un caballito de mar y les pregunté a qué se parece el caballito de mar. Y es muy parecida a una estructura cerebral que conocemos como el hipocampo, lo que les mencioné ahorita. En el hipocampo no es que se almacenen los recuerdos, sino que facilita el aprendizaje de nueva información. Si el hipocampo está bien alimentado, es decir, la persona le está aportando los nutrientes necesarios y suficientes, pues va a funcionar correctamente. Y si lo alimentamos también con información y constantemente lo estamos entrenando, digamos, aprendiendo datos personales, números de teléfono, fechas, estudiando constantemente, hace que el hipocampo se fortalezca. Pero, vuelvo y repito, no hago referencia ni a los crucigramas ni a las sopa de letras porque ahí no se está aprendiendo absolutamente nada. Entonces, tratar de que el paciente adquiera la rutina, de que aprenda algo nuevo todos los días, se hace difícil, pero es necesario. Es un esfuerzo que tiene que hacer cada persona. Sí, tratar de aprender Sí. algo nuevo todos los días. No simplemente sentarse a leer, sino que después de leer, escribir, anotar todo lo que recuerde. Ahí sí mantiene activa la memoria y estas otras funciones que corresponden a la lectura y a la escritura. Porque también muchos dicen, doctor, es que yo me pongo a leer y cuando va a pasar de página, no recuerdo qué era lo que estaba leyendo. Entonces uno dice, se está afectando la memoria episódica. Toca entrenarla. Sí, hola, se puso el video. ¿Me escuchan? Carolina. Eh, Qué pena, se nos fue aquí como el... Bueno, Pero ese es el ahí, punto, sí, que la persona esté aprendiendo, sí. aprendiendo y alimentando adecuadamente la memoria. Alimentando es dándole los nutrientes necesarios, no desayunando todos los días con arepa, con buñuelo, con, con tostadas, con pan, porque es que eso es pura harina y eso no le aporta absolutamente nada al cerebro. Y pues si además de no aportarle nada, lo va afectando. Y recordemos que el cerebro es un órgano que absorbe el 20% de las vitaminas, los nutrientes y los minerales que ingerimos. Y si uno no está ingiriendo eso, pues ¿qué le está dando al cerebro? Bueno, doctor, por acá nos están haciendo unas preguntitas, no sé si usted ya las puede como ver. Por acá dice, Entonces, doctor, ¿dónde? yo no convulsiono, pero tengo auras mentales desde los 7 años. Y hoy tengo 50 años y se me va la mente, ganas de llorar, ya se me olvidan las cosas, ¿qué me aconseja? Estoy en control y siempre da. No sé, es como, Y sí, de hecho, pues al estudiar ese tema de la epilepsia se ve que es una enfermedad bastante desagradable y no solamente eso, sino que debe ser algo eh, miedoso, ¿sí? O muy sí, preocupante, sí, angustiante, esa es la palabra. Debe ser angustiante, sí. muy angustiante para la persona que estas crisis vuelvan a aparecer
y que estén molestando de pronto un poco más fuerte y que la persona diga, pero es que le estoy haciendo caso a las indicaciones del neurólogo y sigo en las mismas. Para situaciones como esa, situaciones como estas, yo sí recomiendo que la persona tenga en cuenta lo que es el ejercicio físico, sobre todo cardiovascular con una intensidad, si es posible, moderada y siendo supervisada. Enfocarse mucho en la parte cardiovascular, si es posible también recibir la luz del sol en horas de la mañana para aumentar lo que conocemos como la vitamina D, que realmente es una hormona, ¿sí? Entre las 7, 7:30 de la mañana o las 4:30 y 5 de la tarde. Eso es muy bueno. También alimentarse correctamente, pero no con harinas, no con dulces, no con carbohidratos refinados ni con maíz, sino con cosas que realmente sí le aporten nutrientes al cerebro. De hecho, en estos días vino a consultar una paciente de Chocó que decía que lo único que consumía era Boca Chico. Ella era de estrato medio bajo y decía que lo único que comió toda la vida fue Boca Chico. Y le tocó trasladarse y vivir en Antioquia, en uno de los pueblos de Antioquia, y que llevaba como año y medio viviendo allá y que desde ese entonces empezó a presentar dificultades en la memoria. Eso sí, el Boca Chico lo dejó. Y cuando uno se pone a mirar cuáles son las propiedades del Boca Chico, pues me causó curiosidad esa, esa consulta de medio Ese caso. por investigar y decía que este pescado tiene una muy buena cantidad de minerales y oligoelementos. Tiene zinc, tiene cobre, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene yodo, calcio, potasio, cosa que en los desayunos que nosotros o que muchas de las personas tienen no le aportan esos nutrientes al cerebro. Entonces, si el sistema nervioso no está bien alimentado, no está bien nutrido y no está bien entrenado, es muy probable que los Sí, síntomas sigan apareciendo o sigan empeorando. Recuerden también socializar con personas que les aporten mucho bienestar emocional, que no les juzguen, que no les traten mal, que sí. claro. Por acá tenemos algo, bueno, no se va a mirar, es como otra pregunta. Buenas noches, mi hija tiene epilepsia multifocal refractaria, tiene 2 años y desde los 6 meses se la diagnosticaron. He notado que a ella ha tenido un retroceso en su desarrollo físico. No sé qué tanto a nivel cognitivo le ha afectado, ya que también tiene una parálisis cerebral. Las crisis pueden afectar el desarrollo físico. Pues no Sí, sé si, pueden afectar, yo me imagino que el desarrollo pues en su integralidad. sí, sí, me imagino que es referencia al desarrollo pues, físico, motor y Integral, cognitivo. sí. Sí, en general, sí, obviamente esas crisis afectan el desarrollo, pero ella tiene algo a favor y es la edad. Si se logran controlar esas crisis a tiempo y evitar que sean tan frecuentes, eso mejoraría mucho el pronóstico de la persona. Pero el punto es ese, lograr que esas crisis no sigan siendo tan frecuentes y estar al tanto de cómo mantener saludable el sistema nervioso. Enfóquense principalmente en eso, el sistema nervioso, porque del sistema nervioso se divide el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Doctor, ¿qué tan, pues ya está relacionada el tema de la memoria con el Alzheimer? El Alzheimer puede llegar desde muy joven, o sea, una persona que, pues, que tiene como todos estos problemas neurológicos, sí, le puede llegar más temprano o puede desarrollarse, porque pueda que sí o pueda que no, un Alzheimer. Esa sí es una muy buena pregunta. Pues normalmente el principal factor de riesgo de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer es la edad y se dice que a partir de los 65 años, pero tengamos en cuenta que esta enfermedad empieza a desarrollarse prácticamente desde los 24 o 25 años y en silencio por una acumulación tóxica de un betamiloide, que es una proteína que se va acumulando en el cerebro. ¿Sí? Uh -huh. Y también depende de muchos, de diversos factores. Si la persona es muy sedentaria, no se está alimentando bien, no está haciendo ejercicio físico, presenta antecedentes
familiares, no está realizando entrenamiento cognitivo, no está estudiando, tiene un bajo nivel de escolaridad, fuma, toma mucho licor, consume alimentos procesados constantemente, entonces pues está afectando su sistema nervioso, está afectando el cerebro. Y si hay casos de pacientes que les ha- les han diagnosticado esta enfermedad de Alzheimer a partir de los 30 y punta, como 34, 36 años, y es fuerte. Y pues también es importante tener presente que la etiología no está totalmente clara y no hay una cura para esa enfermedad. Ya a nivel mundial se enfocan en el tratamiento, es decir, en la prevención. Y para eso depende mucho de nosotros, no dejarnos llevar de la pereza, de la mala alimentación, o de la vida buena, por decirlo así, porque se requiere cierto esfuerzo y cierta disciplina para mantener las funciones cognitivas activas. O ¿Sí? sea que se podría decir que el Alzheimer se puede dar desde muy joven, porque ya una persona de 35 años, pues digamos que está en una etapa productiva, ¿cierto? Pues su cerebro también, su cuerpo y su cerebro, pues se supondría que están en una edad productiva. Entonces, Pues mira, sí hay o sea, sí puede llegar a una etapa de pues muy joven la persona. pero mira que la edad, como dije hace un momento, es un factor y puede ser Sí, el principal factor de riesgo. Pero también he visto pacientes de 70, 75, incluso hasta de 85 años con una memoria envidiable, que uno dice, uff, qué capacidad de memoria la que tiene esta persona, mejor que la de muchas personas que he evaluado. Y eso es lo que uno esperaría, que uno debería de considerar normal o adecuado, o que así debería ser la memoria de una persona adulta. ¿Sí? Es como, bueno, yo no sé si las personas que me están viendo viven acá en Medellín o conocen Antioquia. Y a veces cuando uno sale de la ciudad y se va para un pueblo y empieza a subir por la carretera, uno ve muchos ciclistas haciendo ejercicio. Y hay unas personas que están subiendo unas lomas impresionantes, que uno con solo verlas ya uno se siente cansado. Y uff, ¿cómo hacen ellos? Y uno mira, y son personas que tienen 55, casi 60 años. Me dice, uy, ¿cómo tienen una mejor resistencia que una persona adulta? No, que una persona joven. Sí, entonces lo mismo sucede con el cerebro. Si el cerebro está entrenado y está bien alimentado, es poco probable que desarrolle una enfermedad de estas. Pero tiene que doctor, ¿qué tener podemos, controladas todas estas variables. Sí, doctor, cuéntame. qué podemos hacer como desde casa? Porque pues obviamente muchas personas pues no se pueden mover, ¿cierto? ¿Y qué tareas podemos hacer como desde casa para ejercitar más nuestro cerebro, ¿cierto? Y prevenir pues todo este tipo de cosas. Y las personas que obviamente pues ya tienen como un diagnóstico, ¿cierto? Porque, bueno, por muchos factores, eh, qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué ejercicios nos recomienda? Usted hablaba mucho que la gente dice, sí, hay que hacer sopa de letras, eso realmente no funciona, si funciona, es un mito. ¿Qué cosas así como recomendaciones, tips podemos hacer? Respecto a la sopa de letras, para los únicos casos que yo recomendaría estos ejercicios, digamos, para personas, los pacientes que tengan una afectación en el lenguaje, en el desarrollo de los niveles del lenguaje, que tengan dificultades para identificar las letras o encontrar el sonido fonológico, o que tengan problemas con lo que se conoce de conciencia fonológica en el caso de los niños que están desarrollando esa área, ¿sí? Pero para una persona adulta que sabe leer, que sabe escribir, que no tiene ningún inconveniente en esta área, pues una sopa de letras no le va a servir en absolutamente nada y mucho menos va a entrenar la memoria, excepto si la persona está memorizando las 15 o las 20 palabras que tiene que buscar en la sopa de letras, pero la sopa de letras no está diseñada en ese sentido. Y si ustedes se dan cuenta, estas revistas que se llaman Mata Tiempo, Pasatiempos, pues eso es lo que su nombre indica, pasa, simplemente de entretenimiento, pero no va a mejorar ni va a prevenir el deterioro cognitivo y mucho menos una enfermedad neurodegenerativa. Requieren ejercicios que realmente esfuercen el cerebro. Esos ejercicios o esas actividades que la persona dice, ah, no, esto está muy difícil, qué pereza.
Ese es el ejercicio que tiene que hacer la persona. ¿Sí? O yo tengo que aprenderme estos datos y dice, ay, pero esto está como difícil. Eso es lo que hay que hacer, como lo que hace un estudiante universitario, aprender. Le cuesta, tiene que quemarse las pestañas, aprender cosas nuevas, algo que sea de su interés. En el caso de los adultos he visto que les llama mucho la atención, eh, perdón, leer la Biblia. Entonces yo les digo, está bien, aprendan en versículos bíblicos y estudien el pasaje, el versículo como tal. Sí, eso sí entrena la memoria, apréndanse 5 al día, apréndanse en 10, pero la gente no hace eso. Si empiezan a hacer actividades como esas, o aprenderse una receta de cocina, o algún tema académico, algo que siempre les ha Una gustado mucho, pues canción. obviamente es una canción, bueno, por ejemplo el tema de la canción hace que se estimule más el lóbulo temporal derecho, porque es una oración constante. Pero el punto es que aprendan, que hagan ejercicios. A ver, yo en la página de YouTube, en Neuroesquemas, sí he subido uno que otros videos dando algunos ejemplos de qué ejercicios pueden hacer. Ah, Sí. Bueno, hace rato no subo videos, tengo que volverlo a hacer. Pero es ese punto, que aprenda, que esta noche no se acuesten sin haber aprendido algo nuevo. y Sí, los crucigramas, pues eso tampoco. bueno, el tema de los crucigramas, yo veo que las personas que hacen crucigramas tienen el celular al lado y llegan y buscan la palabra en el celular y la ponen ahí y listo, y terminan el crucigrama a los 15, 20 minutos y ya se van contentos que porque entrenaron su cerebro. Pues obviamente esto no es así. Y dependiendo del crucigrama, porque para poder hacerlo, eso se basa mucho en la memoria a largo plazo. Pero si a uno le preguntan que cuál es el país que hizo no sé qué, y uno no tiene ni idea de eso, pues va a ser difícil responder ese crucigrama. Pero si son crucigramas relacionados con un tema académico que a uno le interesa, entonces sirve para este tema. Digamos, un crucigrama de neurología o de neuropsicología que plantea algo así como cuál es la estructura cerebral que permite que se desarrollen nuevas neuronas o sea, el proceso de neurogénesis. Entonces uno piensa, puede ser el hipocampo y en el hipocampo está el giro dentado, entonces está en una de esas áreas y uno la pone y listo. Pero si uno se queda ahí pensando, ¿cómo es que es esa palabra? Sí, eso también puede servir, pero que la persona haga esfuerzo, sobre todo que aprenda. Mira que en el crucigrama la persona no es que esté aprendiendo, pues a menos que haga el crucigrama y aprenda esa información. Digo, Y uy, lo esto me lea sirve. y aprenda la información que llenó, ¿cierto? O que llenó y que se va dando, ¿cierto? Que se va dando. Eso, que lo memorice y que pase el día siguiente y trate de recordar lo que aprendió. Ese es el punto, alimentar al hipocampo, alimentar a ese caballito de mar con información nueva. Sí, ahí les dejo ese reto. Todos los días aprendan algo nuevo. Todos Una los palabra días nueva, algo nuevo, sí. aprendan algo nuevo. Y entre más aprendan, mejor, más se entrenan y más fortalecen el hipocampo. Pero si no están aprendiendo nada y se quedan con la rutina del día a día, no se necesita tener una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Claro que sí. Bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, queríamos como darle las gracias pues por el espacio y obviamente por todos esos tips que nos ha dado. Vamos a que de pronto se nos cuente sobre dónde lo podemos encontrar, sus redes sociales. Ahora dijo que tenía un canal en YouTube y que ahí podríamos encontrar cositas. Cuéntenos un poquito cómo lo contactamos. Con un término, una palabra, es decir, el nombre de la marca que inventé, que se llama neuroesquemas. Neuro Ok, de neurología y sí. esquemas mentales, neuroesquemas. Buscan eso en Google y ahí podrán encontrar toda la información que constantemente estoy subiendo a las redes sociales. Traten de aprenderla y de ponerla en práctica. Pueden buscar en YouTube, en Instagram y hasta en una red social que no me gusta mucho, TikTok. Y los teléfonos donde los podemos contactar y dónde está ubicado su consultorio.
Es la Torre Médica Las Américas, es acá en la ciudad de Medellín, la Clínica Las Américas que queda por la 80 al lado del centro comercial Arcadia. El celular es 321-561-9528. Igual me pueden mandar sus inquietudes ahí al WhatsApp y yo les respondo con mucho gusto. Me demoro, pero respondo. Listo. Bueno, doctor, bueno, queríamos darle las gracias por el espacio, por contestar esas preguntas. Bueno, también muchas gracias a las personas que se conectaron y generaron pues como esas preguntas, esas dudas. De todas formas, estaremos pendientes de un nuevo taller que usted vaya a hacer y hacerle una nueva invitación para que sigamos con estos temas tan interesantes de lo que es la memoria, nuestro cerebro y todo lo que compone como esta área. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por haberme permitido participar de este espacio. Feliz noche a todos y bueno, recuerden seguir nuestras redes sociales, el contacto 312-788-4500, seguirnos en Instagram como Renacer con Amor y en Facebook como Fundación Renacer con Amor. Recuerden que pues nosotros en todas nuestras redes estamos colocando todo lo que encontramos de interés y cada 8 días tendremos un invitado diferente, ¿cierto? De acuerdo pues como a los temas que se vayan presentando. Sigan nuestras redes y ahí les vamos a dejar, ya colocaron ahí las redes del doctor en los comentarios, entonces está el Instagram del invitado, está el WhatsApp para que lo sigan y miremos esa información de la cual nos habló. Doctor, Claro. feliz noche. Bueno, muchas gracias.